Ahí sí la ven. Sí, y lo Bueno, escuchamos bien. muy bien. Entonces empezamos. Los temas que me pidieron ahí abordar hoy es radioterapia en cáncer de laringe e hipofaringe. Son dos sitios anatómicos que están bastante vecinos y comparten muchas cuestiones en cuanto a tratamiento, diagnóstico, algunas manifestaciones clínicas también, y en algunas cosas sí difieren del tratamiento, y es lo que vamos a tratar de ir aclarando con el abordaje de cada sitio anatómico. Entonces vamos a empezar con laringe. Eh, la laringe hay que recordar que está dividida en tres subsitios. Los tres subsitios de la laringe son la supraglotis, glotis y la subglotis. La supraglotis a su vez tiene otras divisiones, que es la epiglotis, que es lo que podemos ver en esta parte. Hay una epiglotis infrayoidea, basada en la localización del yoides, una epiglotis infrayoidea y una epiglotis suprayoidea. Está también este espacio preepiglótico, que es un espacio de grasa donde suelen alojarse algunos tumores también, que en ocasiones son tumores ocultos de difícil diagnóstico en el momento de hacer una nasofaringo-laringoscopía. Por el sitio donde se ubican puede ser difícil evaluarlos y encontrarlos más bien. Aparte de la epiglotis, otros subsitios de la supraglotis son los pliegues ariepiglóticos, que los podemos ver acá. Ese es un dibujo, un corte sagital, como se pueden dar cuenta. Y están también dentro de la supraglotis las cuerdas vocales falsas y el ventrículo. Luego, la glotis como tal es lo que contiene en sí las cuerdas vocales verdaderas, que las podemos ver en esta parte. Es la parte central, digamos, de la laringe. Por arriba, supraglotis, abajo subglotis, y la glotis, que contiene las cuerdas vocales, en la parte media. Y medio centímetro por debajo de la glotis o de las cuerdas vocales, el espacio de allí hacia el borde del cartílago cricoides es el espacio que se conoce como subglotis. Cosas importantes de mencionar sobre estos subsitios de la laringe es que las cuerdas vocales, la glotis, digamos, no tienen no tienen regiones ganglionares. Entonces los tumores que se presentan a este nivel, los tumores estadios tempranos, T1, T2, que es un compromiso de una de las dos cuerdas vocales, cero posibilidades teóricas de que tengan enfermedad ganglionar, salvo en los tumores T2, que ya comprometen parte de la supraglotis o de la subglotis, donde sí que hay cadenas ganglionares. Eso sí puede dar diseminación de la enfermedad a las regiones ganglionares. Eso es bueno para repasarlo individualmente, pero quiero hacer algunas salvedades acá y recordatorios sobre la clasificación TNM. Esta es la octava edición, y de una forma muy rápida podemos ver que los tumores T1 hay A y B, dependiendo si involucran una o ambas cuerdas vocales. Los tumores T2 con extensión a supraglotis o subglotis, los tumores T3 pueden tener fijación de la cuerda vocal y o invasión al espacio paraglótico. Los tumores T4, que tanto los T3 como los T4 A y B ya se consideran localmente avanzados, como vamos a ir viendo. Los T4A puede haber ya infiltración o hasta destrucción de los cartílagos de la laringe, y un T4B es un tumor muy avanzado que ya hace contacto con el espacio prevertebral o involucra las arterias, los grandes vasos de esa región, arteria carótida en concreto. Entonces estos tumores por definición ya son eh, inoperables. Luego de haber hecho un recordatorio rápido del T, de esta octava edición, hablar un poco que el objetivo del tratamiento en este tipo de tumores, en general, tanto estadios iniciales, avanzados o muy avanzados, el objetivo va a ser curar al paciente y el mejor resultado funcional y menor riesgo de complicaciones. Entonces, para cumplir este objetivo, es importante clasificar al paciente en uno de estos tres grupos de riesgo de entrada. Ya al tener el diagnóstico hecho en el paciente, con los estudios pertinentes, que no abordé esa parte porque asumo que si el título de la charla es radioterapia y quimio en este tipo de tumores, que bueno, ya ha habido quizás, ya se ha tratado algunas generalidades de epidemiología, histología, clínica y esto, de esta enfermedad. Entonces por eso es que, y por el tiempo también, por eso es que abordo directamente la parte
del tratamiento. Entonces, como decía antes, luego de haber hecho el diagnóstico, clasificar a los pacientes según uno de estos tres grupos. Se dice que los pacientes estadios iniciales, que habitualmente van a ser T1, T2, tienen alta probabilidad de cura con preservación de la laringe, que es los objetivos del tratamiento. Cura y preservación funcional de este órgano, que en este caso es la laringe. Los estadios moderadamente avanzados, que pueden ser algunos T2 o T3, tienen probabilidad de control local hasta un 70%, mientras que los estadios avanzados, su probabilidad de cura es moderada y de preservación de la laringe es sumamente baja, ya sea que se aborden esos pacientes con radio y quimio concomitante o con cirugía, la probabilidad de que preserven una laringe funcional es muy baja. Luego de haber clasificado a esos pacientes según uno de estos tres grupos de acuerdo al estadio de su enfermedad, de forma general, y eso es una generalidad, se dice que en los estadios iniciales el tratamiento de elección va a hacerse o con radioterapia o en algunos casos seleccionados con cirugía, cualquiera de estos dos tipos de cirugía, una microcirugía láser transoral o cirugía robótica transoral. Voy a hablar un poco en las siguientes diapositivas de las ventajas y desventajas de cada una de estas dos terapéuticas para estadios iniciales. Prácticamente estamos hablando de tumores in situ, tumores T1 o cuando mucho T2. En estadios moderadamente avanzados, de forma general, se puede decir que el tratamiento de elección es la radioterapia. Ya vamos a hablar qué casos con quimioterapia y qué casos radioterapia sola. Y preservar la laringectomía para rescatar a pacientes que sean resistentes o recidivantes a este tratamiento inicial. O directamente la laringectomía con o sin radioterapia adyuvante, dependiendo de los hallazgos patológicos de la pieza quirúrgica, que es lo que vamos a ir abordando con detalle. Y en los estadios avanzados, donde no se puede preservar la función laringea, entonces el tratamiento de elección ahí es la laringectomía total con disección de cuello y también, dependiendo de los hallazgos patológicos, con o sin tratamiento adyuvante que puede ser radioterapia y quimioterapia. Y siempre en estadios avanzados, cuando ya de por sí son pacientes irresecables, entonces el tratamiento de elección es la radio y la quimio, radioquimioterapia concomitante. En cualquiera de los abordajes de estos pacientes, ya sea cirugía o radioquimio, va a haber una difícil preservación de la función laringea. Si empezamos a hablar de los tumores más tempranos, digamos, los iniciales, estadios carcinoma in situ, el tratamiento de elección ahí, lo que está descrito es una microcirugía láser transoral, pero se debe tener en consideración este aspecto que pongo a continuación. En este tipo de tumores, carcinomas in situ, es difícil excluir que haya una microinvasión en los especímenes de las biopsias. Puede ser que se haga el ORL, haga la nasofaringolaringoscopía, tome la biopsia y que el tejido, que por la localización anatómica va a ser un poco tejido y que en dicha muestra el patólogo no encuentre invasión y que lo diagnostique como un carcinoma in situ, es probable sin que necesariamente tenga que ser in situ. Puede ser que en el resto de tumor haya invasión y que en realidad sea un carcinoma infiltrante. Por lo mismo, en ese tipo de carcinomas que se diagnostican como in situ, son frecuentes, relativamente frecuentes, las recurrencias, porque en realidad quizás no era un in situ, sino era un invasivo, y que a la hora de hacer el tratamiento de este tipo, microcirugía, pueda quedar subtratado el paciente y que por eso pueda presentar recurrencias. Entonces hay repetición de tratamientos. Si se repite este tipo de tratamiento, la microcirugía láser transoral, hay una alta probabilidad de ocasionar trastornos en la voz del paciente. Entonces, la radioterapia sola en este tipo de tumores, que inicialmente pueden ser diagnosticados como in situ, la radioterapia es una buena alternativa con una mayor probabilidad de conservar una buena voz. ¿Por qué? Porque una sola modalidad de tratamiento, que sería la radioterapia, aumentaría la probabilidad de control local por más largo tiempo sin que haya recurrencias y necesidad de repetición de tratamientos. Pasando de los carcinomas in situ a carcinomas ya invasivos, serían los T1, T2. Recordar que T1 es hay A y B, dependiendo si es una o dos
cuerda a las afectadas respectivamente, y los T2 es con infiltración ya de los otros subsitios, que sería supraglotis o la subglotis. Entonces acá el tratamiento de elección sería la radioterapia y reservar la cirugía para el rescate, como había dicho antes. Siempre recordar el objetivo del tratamiento: curar y la preservación funcional de la laringe. Es muy importante la selección del tratamiento y, en la medida de lo posible, en estos estadios tempranos, a diferencia de los avanzados, escoger tratamientos unimodales. ¿Por qué? Porque entre menos tratamiento se haga, menor probabilidad de dañar la voz de los pacientes. Recordar que dentro de los factores de riesgo, dentro de los pacientes que sufren este cáncer, pueden haber maestros, gente que utiliza mucho su voz, maestros, oradores, cantantes. Entonces, cuidar la voz para ellos es una cosa primordial. Y no solo cuidar la voz, sino cuidar su calidad de voz. La ventaja de la radioterapia sobre la cirugía láser, transoral o microcirugía o cirugía robótica es esto precisamente que dije antes: la calidad de la voz. Puede ser que las otras lo conserven, pero si se repite tratamiento varias veces o si se hace cirugía y posteriormente radioterapia, puede haber un deterioro en la calidad de voz del paciente. Lo que se puede decir de ventaja de la cirugía sobre la radioterapia en estos estadios es el costo efectivo, que es un tema bastante difícil de, de detallar, digamos, y de llegar a conclusiones. Acá, si bien la diapositiva no se ve bien porque la amplié mucho, lo importante que quiero poner, que quiero mencionar de este cuadro es que él resume las modalidades de tratamiento para cáncer de laringe estadios T1, T1, T2. Y los tratamientos para ellos fueron con radioterapia y, en otros casos, cirugía láser transoral. Entonces acá podemos ver los porcentajes del control local. No sé si se alcance a ver ahí los porcentajes algo borrosos, pero son parecidos en la mayoría de los casos. Y lo importante acá es que en los comentarios podemos ver que en todos aparece que no hubo una diferencia significativa. Por ahí los resultados oncológicos, en cuanto al control local, son similares en radioterapia versus este tipo de cirugías que mencioné antes, pero hacer la salvedad de lo que ya dije, que el repetir tratamientos por recidivas, por subtratar a estos pacientes, puede ocasionar un deterioro en la calidad de voz de los mismos. Siempre hablando de estadios tempranos, los factores que influyen en la selección del tratamiento son los que a continuación están. La extensión y volumen del tumor, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cuando sigue siendo un T1 o B, por ejemplo, con compromiso de la comisura anterior y probablemente del tercio anterior de la cuerda vocal contralateral. Entonces, esto ya hace que la cirugía pueda tener menos probabilidad de ser una cirugía con buen resultado oncológico y preservar la calidad de la voz. Entonces, esto es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta: la extensión y el volumen del tumor. Si tiene enfermedad ganglionar o no, aun siendo T2 en este caso, si tiene invasión a supraglotis o a subglotis, puede tener enfermedad ganglionar. La edad del paciente también, si es candidato a una cirugía o son pacientes inoperables. La ocupación del paciente, por lo que dije antes, son pacientes que dependen, su profesión depende de la voz, pues hay que tener en cuenta eso para ofrecer el tratamiento que más probabilidad ofrezca de conservar la calidad de voz. Y también la preferencia del paciente, eso es muy importante. Se dice que la elección del tratamiento debe ser multidisciplinario y con la opinión de mucho peso del paciente. También otra cosa muy importante es la disponibilidad de expertos, tanto cirujanos como radiooncólogos. No se puede escoger un tratamiento radioterapia cuando probablemente no haya disponibilidad ni de recurso humano ni de equipamiento, o enviar al paciente a una cirugía transoral cuando quizás no haya cirujanos con la expertise suficiente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. En estadios moderadamente avanzados, ya más adelante voy a hablar de la forma de tratar a esos pacientes con radioterapia, los estadios iniciales. Voy a mencionar algunas cuestiones de los estadios moderadamente avanzados, donde ya se incluyen pacientes que tienen, por ejemplo, fijación de cuerda, que sería un T3. Esos se pueden subdividir todavía en dos grupos, que sean relativamente favorables. Acá la elección sería radio y quimio como primera opción de tratamiento. Entonces, ¿quiénes son los pacientes
moderadamente avanzados que son relativamente favorables, pacientes que habitualmente tienen enfermedad de un solo lado de la laringe, sin compromiso de la vía aérea. Entonces en estos pacientes se puede ofrecer radio y quimio concomitante, buscando control de la enfermedad, resultados oncológicos y preservación, eh, eh, funcionalidad de la laringe. Y los desfavorables son lo contrario, enfermedad bilateral o que tenga compromiso de la vía aérea, que requieran traqueostomía de urgencia. Entonces, en estos pacientes, aún siendo moderadamente avanzados, se deben de tratar como los estadios muy avanzados, que es con cirugía, como lo digo a continuación. Los estadios avanzados, entonces, un T4A, que ya tiene destrucción de los cartílagos de la laringe, que tenga extensión sub y supraglótica, que tenga enfermedad bilateral, compromiso de la vía aérea, necesidad de traqueostomía o enfermedad ganglionar, en estos pacientes la laringectomía total, muy probablemente con tratamiento adyuvante, es la elección. O los estadios también muy avanzados, pero que sean T4B, que esos por definición no son quirúrgicos, ya que están en contacto íntimo con la cara anterior de los cuerpos vertebrales o abrazando, incluyendo la arteria carótida. Entonces estos pacientes no se pueden operar, entonces el tratamiento para ellos no tendría que ser laringectomía, sino radio y quimio concomitante. Debido a que la recurrencia, los sitios de recurrencia para esos pacientes estadios avanzados es locorregional, ya sea el ostoma traqueal, la base de la lengua, ganglios de los niveles 2, 3 del cuello, las partes blandas del cuello. Debido a eso, entonces, los siguientes son criterios para hacer adyuvancia en los pacientes que se escogió hacer tratamiento quirúrgico de entrada. ¿En quiénes hacemos adyuvancia? Pacientes que tengan más márgenes estrechos, márgenes milimétricos o directamente positivos, que haya extensión subglótica a más de 1 centímetro fuera de la glotis, que se extienda a la subglotis más de 1 centímetro, que tengan invasión de los cartílagos, que tengan invasión perineural o linfovascular, o invasión a las partes blandas del cuello o a los ganglios de esos niveles. Cualquiera de estos criterios es O, o sea, es cualquiera de estos y es un criterio para dar tratamiento adyuvante. En estadios avanzados, ¿qué papel tiene la radioterapia preoperatoria? Puede tener alguna utilidad en pacientes que tengan de entrada ganglios que están fijos a los planos profundos. Se puede ayudar con la radioterapia a liberar un poco, a disminuir el tamaño de la enfermedad, cosa de que después se puedan volver esos pacientes quirúrgicos. O en los pacientes que han tenido necesidad de traqueostomía de urgencia, o que tengan extensión directa del tumor a la piel, que obviamente son pacientes que no se pueden operar de entrada, entonces se puede coordinar con el cirujano, hacer radioterapia de forma preoperatoria. Y radioterapia definitiva, pues en pacientes que rechacen la cirugía, que aunque sean candidatos a cirugía, ellos mismos la rechacen, o que por cuestiones de comorbilidades sean inoperables. Algunas técnicas de radioterapia, mencionar rápido que la técnica 2D, que por allá la van a empezar ustedes a escuchar este tipo de terminología, está la 2D y la 3D, son las dos grandes divisiones. 2D utiliza imágenes fluoroscópicas o radiográficas para planificar el tratamiento, y la 3D utiliza imágenes tomográficas. La radioterapia intensidad modulada, o IMRT, y la arcoterapia volumétrica modulada, o PIMAT, son variantes, digamos, o sí son técnicas basadas en 3D. Entonces, por ejemplo, acá para planificar un tratamiento en 2D, se utiliza, como dije antes, una radiografía, una imagen fluoroscópica, y basado en referencias óseas se hace la marcación del campo de tratamiento que uno escoja. Entonces, por ejemplo, acá, un estadio temprano de laringe se trataría con un campo de más o menos 5 centímetros por 5, incluyendo desde el borde inferior del ioides hasta el borde inferior del cricoides, y sabemos que ahí está incluida la laringe. Y las técnicas 3D que dije antes, acá podemos ver la diferencia. Utilizamos tomografía, y en la tomografía nosotros podemos marcar los volúmenes de los tratamientos que queremos, de los volúmenes de los sitios que queremos tratar o proteger. Por ejemplo, acá, en este caso, podemos ver, no sé si ven el movimiento de mi cursor. Sí, lo vemos. Sí. Está bien. Entonces acá podemos ver este volumen rojo que está marcado, que incluiría en este corte axial la laringe con el cartílago tiroides,
y todo lo que incluye la laringe. Eso no solo lo podemos marcar, y podemos marcar también los sitios ganglionares relacionados a la laringe, y marcar también los órganos en riesgo, como en este caso la médula espinal, para protegerla y que no reciba dosis. Entonces, esto obviamente no lo podemos hacer con técnicas 2D porque no podemos ver las especificaciones o los detalles anatómicos como en una tomografía. Esas son las diferencias entonces entre un 2D, imágenes fluoroscópicas, y un 3D, imágenes tomográficas. Para hacer estas técnicas que mencioné antes, las variantes del 3D, que es la IMRT o BIMAT, se necesita parte del recurso humano capacitado, también recurso tecnológico, como lo que podemos ver acá. Esto que ven al fondo es la camilla donde se acuesta el paciente que va a recibir radioterapia. Y esto que está acá es el cabezal o el gantry a través del cual se emite la radiación. Este cabezal o gantry tiene un colimador que, para hacer las técnicas modernas que mencioné antes, IMRT, BIMAT, debe contar ese colimador con multiláminas, que son estas láminas que ustedes ven acá, que son capaces de tener movimientos individuales, cosa de poder conformar o de darle diferente forma a los volúmenes que uno vaya contorneando, y hacer así una dosis modulada, por eso el nombre, radioterapia intensidad modulada. Entonces, aparte del equipo, de estas multiláminas que yo les mencionaba antes, se requiere también un software que sea capaz de movilizar esas láminas de forma individual y de formar, valga la redundancia, formas diferentes, porque los tumores no tienen una forma cuadrada ni redonda, sino que son amorfos. Entonces, con esta tecnología, intensidad modulada o BIMAT, utilizando estas láminas se pueden conseguir diferentes formas, como las que estoy señalando acá, a través de movimientos individuales de las láminas, lo que permite modular la dosis en los diferentes órganos. Entonces, por ejemplo, acá, esta es una planificación con intensidad modulada. Acá vemos que esta parte que está de color rojo recibiría una dosis cercana a los 70 Gray, que lo puedo ver yo acá, tiene 69.9 Gray, esta parte que está roja, que es la parte donde está principalmente la enfermedad. Si yo quiero dar una dosis más alta y en los niveles ganglionares una dosis más baja, este paciente puede recibir en la misma sesión del tratamiento dosis altas acá y dosis más bajas acá. Este paciente tenía una adenopatía en el nivel 2-3 del lado izquierdo, se puede dar dosis altas acá y alrededor dosis un poco más bajas de acuerdo a lo que el paciente lo vaya requiriendo. Entonces, esta conformación de dosis o esta modulación de dosis se puede conseguir con tecnología de tipo IMRT o BIMAT. ¿Qué se gana con esto? Proteger un poco algunos órganos como la médula o las parótidas, que ya voy a hablar de eso más adelante. Entonces, muy importante el uso de la tecnología para dar dosis adecuadas en el tumor y preservar los órganos sanos. Vuelvo a los estadios tempranos, pero ya hablar específicamente de la radioterapia y de la técnica. Entonces, en los tumores T1, T2, que se pueden tratar con campos pequeños de 5×5, y eso incluiría toda la región laringea donde está la enfermedad en estos estadios. El fraccionamiento estándar para tumores T1 es 66 Gray en 33 fracciones y en T2 70 Gray en 35 fracciones. Esto es lo estándar. Lo estándar es que cada sesión de radioterapia se da 2 Gray. 2 Gray por 33 sesiones da la dosis total de 66. Eso es el fraccionamiento estándar. Sin embargo, y es la dosis que requiere los cánceres de laringe de esos estadios. Sin embargo, el fraccionamiento alterado quiere decir que se alteró la dosis por fracción y el número de fracciones. Ustedes ven acá que ya la dosis total en tumores T1 es 63 y en 28 fracciones. Esto quiere decir que cada fracción de radioterapia es de 2.25, me parece, para dar una dosis total de 63. A eso nosotros le llamamos fraccionamiento alterado. Si bien son menos fracciones y aparentemente menos la dosis, el hecho de que cada fracción sea de mayor tamaño que lo estándar hace una equivalencia biológica igual o mayor a esta dosis en fraccionamiento estándar. Entonces, ¿por qué menciono el fraccionamiento alterado? Porque está demostrado en varios estudios, y de los principales está el de Yamakasi, publicado desde 2006, donde se mostró y se ha demostrado en múltiples replicaciones de estos estudios la ventaja del fraccionamiento alterado. Este grupo de médicos randomizó a los pacientes a fraccionamiento estándar versus 2.25 Gray por fracción, y se vio que el control local a 5 años era 77 versus 92% a favor del fraccionamiento alterado, que sería este que mencionaba antes, 28 o 29 fracciones. Estadísticamente significativo, sin aumento en la toxicidad ni aguda ni crónica.
En esta gráfica podemos ver acá la comparación de diferentes fraccionamientos. 1.8, 2 Gray fracción y mayor o igual a 2.25 Gray fracción. Y el control local, como podemos ver, es extremadamente superior en el fraccionamiento alterado, que son dosis mayores y menos fracciones. Entonces, el fraccionamiento alterado está demostrado que en cáncer de laringe, estadios temprano, es el de elección. Estos otros estudios es el que ya me mostré antes, y esos otros, el JCO G0701 y el de Moon, han demostrado también resultados parecidos, donde tiene ventaja el control local del fraccionamiento alterado, dosis mayores a 2.25 Gray fracción, tiene ventaja en el control local sobre el fraccionamiento estándar. Los sitios anatómicos afectados en estadios tempranos, cuando en cáncer de la glotis T1, está limitado a las cuerdas vocales, la probabilidad de metástasis gangliar es 0, no hay ganglios linfáticos en las cuerdas vocales, como ya dije antes. En los tumores T2, cuando infiltran sub o supraglotis, pueden estar afectados la supraglotis, subglotis, y hay mayor riesgo de enfermedad subclínica, sin embargo, sigue siendo bastante baja. Entonces, aún en esos tumores T2, no hay indicación de irradiar los ganglios porque la probabilidad de enfermedad ganglionar es si mucho el 3%. Entonces, ¿qué volúmenes se van a tratar en este tipo de pacientes? En tumores T1, únicamente las cuerdas vocales. No se irradia cuello de forma electiva. En los tumores T2, las cuerdas vocales, y como ya son T2 que tienen afección de la supra o la subglotis, se incluye la parte afectada de esta y puede considerarse incluir las cadenas ganglionares inmediatas de forma electiva. Cuando digo de forma electiva es que el tumor como tal, o el sitio donde está el tumor, que serían las cuerdas vocales, lleva una mayor dosis, y las regiones ganglionares, cuando se tratan de forma electiva, llevan una menor dosis. Eso, entonces ya hablé de los estadios iniciales de radioterapia, que el tratamiento de elección de radioterapia y radioterapia sola, el fraccionamiento alterado es de elección en estos pacientes. Pasamos a estadios avanzados de cáncer de laringe. El tratamiento para esos pacientes hasta el año 90 era la laringectomía total. Luego, al siguiente año, en el 91, salió una publicación en New England de la inducción de la quimioterapia más radioterapia comparado con cirugía más radioterapia. Este es un clásico de cabeza y cuello del departamento de veteranos, y lo que demostró fue el importante papel de la quimioterapia en esos pacientes, que cuando se hacía de forma quimioterapia de inducción y luego radioterapia definitiva, podía tener un efecto beneficioso en la preservación de la laringe en un gran porcentaje de pacientes sin comprometer la sobrevida global. Entonces, antes era laringectomía total, luego hacían laringectomía total con radioterapia. Luego vino ese estudio que comparó quimioterapia de inducción y luego radioterapia, y vieron que tenían, obviamente, en la cirugía no había preservación de laringe, entonces vieron que la sobrevida en sus pacientes era la misma, preservando la laringe. Entonces ahí ya cambió un poco el estándar. Muy importante que en la elección de pacientes para preservación de laringe tengamos muy claros los criterios que mencioné antes en la decisión del tratamiento. Luego vino un estudio, otro clásico en laringe, el RTOG 9111, que inicialmente se había publicado en el 2003, y luego hubo una actualización en el 2013, resultados a largo tiempo, una comparación de 3 tipos de tratamiento donde se preservaba la laringe. Entonces, este estudio del RTOG 9111 desde 2003 había randomizado a más de 500 pacientes a quimioterapia de inducción y luego radioterapia. Después radioterapia concomitante a quimioterapia y luego radioterapia sola. Recordar que el estudio de los veteranos que mostré antes decía que la quimio de inducción y después radioterapia tenía beneficio en preservación de la laringe. Ahora este vino a agregarle una nueva rama, que es la radioquimio concomitante, a lo que en ese momento se había demostrado que era una buena opción, que era quimio de inducción más radioterapia. Los resultados de ese estudio desde el 2003 y esta actualización en el 2013 hablan de que el control locorregional y la preservación de la laringe fueron significativamente mejores con la radioquimio concomitante basado en platino, comparado con la quimioterapia de inducción y luego radioterapia, y también con radioterapia sola. Recordar que la quimio de inducción y luego radioterapia era hasta ese momento una buena opción. Este estudio vino a cambiar las cosas, es decir, radioquimio concomitante tiene mejores resultados en preservación de la laringe, como lo podemos ver acá. La línea amarilla es la que representa los tratamientos de radioquimio concomitante, y vemos que tiene mejores porcentajes de preservación de laringe, como lo podemos ver acá donde estoy señalando.
Las otras evaluaciones de sobrevida global, por ejemplo, o sobrevida libre de laringectomía, prácticamente son parecidas. Pero en preservación de la laringe fue el brazo que mejores resultados tuvo. Radio-quimio concomitante como elección. Siempre hablando de estadios avanzados, radio y quimioterapia versus tratamiento quirúrgico. Se ha dicho mucho de esto, hay algunos estudios también muy importantes que hablan de qué se debe hacer en cada paciente, de si es mejor una cosa y otra, y en realidad en este escenario específicamente podríamos decir que no compite la radio y quimio concomitante con la cirugía. Lo importante en estos pacientes es escoger bien qué pacientes radio y quimio y qué pacientes hacerle cirugía. Entonces hay un análisis publicado recientemente, el año pasado, que me llamó mucho la atención en lo que ponía acá, comparar, es lo que nosotros decimos, no comparar peras con manzanas. Acá hablaron de manzanas con manzanas, digamos, evaluaron o analizaron más de 11,000 pacientes, tumores T3, T4, y podían ser sin enfermedad ganglionar o hasta N3. Y evaluaban la diferencia en la sobrevida global. La conclusión de este análisis fue que en pacientes quienes recibieron terapia óptima, tanto la laringectomía o la radioquimio ofrecían similares resultados en los pacientes T3. Sin embargo, en los pacientes T4 sí tenía beneficio que fueran a cirugía. Entonces, lo importante de este estudio es saber escoger qué pacientes van para radioquimio, básicamente serían los T3, y qué pacientes T3 y T4B, y qué pacientes les va mejor cuando van a cirugía, que prácticamente son los estadios T4. Hay otro análisis, o hay otro reporte también del Instituto de Cáncer de los Países Bajos, donde evalúan sus resultados a 10 años utilizando su protocolo, en donde iban pacientes a preservación de laringe, que serían los T3. El propósito de este estudio fue presentar la evaluación de resultados de los protocolos para T3 que iban a radio y quimio y enfermedad T4 que iban a cirugía total y posteriormente radioterapia. Las conclusiones de ellos fueron similares a lo que mostré antes, que no había diferencia en supervivencia de acuerdo a la clasificación T. Si los pacientes iban a laringectomía o a radio y quimio concomitante, tenían resultados similares siguiendo el protocolo que ellos tenían. T3 se trataban con radio y quimio y T4 iban a cirugía. Tratados de esa forma, los resultados eran similares en supervivencia global. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que los pacientes que se escogen bien o para radioquimio o para cirugía, la clave de mantenerles los mismos resultados de una buena supervivencia global es saber escoger qué pacientes van a radioquimio y qué pacientes van a cirugía. Limitantes para escoger a pacientes que vayan a radioquimio concomitante. Hay limitantes dados por el tumor, que sería, por ejemplo, infiltración de cartílago o infiltración amplia de la base de la lengua, donde hay la posibilidad de una laringe funcional es muy difícil, o también el riesgo de causar estrechez esofágica. Entonces, ahí es preferible hacer la cirugía. Y también algunos factores limitantes propiamente por el paciente. Tienen mal estado general o hay persistencia de los hábitos tóxicos. Está demostrado que esos pacientes con radioquimio tienen demasiada toxicidad y no pueden completar el tratamiento. O carencia de soporte familiar, es muy parecido a cáncer de cervix. Pacientes con poco soporte familiar o bajo nivel socioeconómico no toleran la toxicidad de la radio de la quimio, suspenden el tratamiento y esto disminuye la probabilidad de control local. Algunos aspectos técnicos de la radioterapia. En cuanto a la tecnología, está el fraccionamiento convencional versus el alterado. Ya comenté cuál es el fraccionamiento alterado. Alterar la dosis diaria y alterar el número de fracciones. El objetivo de esta alteración de los fraccionamientos es aumentar la dosis total del tratamiento y disminuir el tiempo total del tratamiento. Está demostrado que estos tumores de cabeza y cuello, especialmente los epidermoides, una vez que empiezan el tratamiento de radioterapia, que muchas veces con quimioterapia, a los 28 días de iniciar este tratamiento, hay una repoblación tumoral importante. Entonces,
Esos pacientes, si su tratamiento se prolonga mucho más tiempo de esos 28 días, pueden tener menos disminución de la enfermedad y menos probabilidad de control local. Entonces, el objetivo de alterar los fraccionamientos es aumentar la dosis equivalente y disminuir el tiempo total del tratamiento. Entonces, en tumores avanzados, T3, T4, se debe dar mayor dosis y ahí sí hay indicación de irradiar los niveles ganglionares al menos del 2 al 4. Entonces, los campos acá en estos tumores, en estos estadios, son más grandes y por lo mismo, y la dosis es mayor. Entonces, acá la utilidad de la tecnología IMRT o BIMAT tiene un papel importante. Mejora la cobertura, se puede escalar la dosis, manteniendo la protección de algunos órganos importantes como las parótidas y también la protección de los músculos retrofaríngeos. ¿En qué se traduce esto? En menos grados de serostomía, tanto aguda como crónica, y también en menos disfagia, dificultad para la deglución. Acá los tratamientos, a diferencia de los estadios iniciales, sí son de preferencia multimodales, al menos bimodales. Los fraccionamientos alterados en tumores avanzados. En cuanto a radioterapia, está el RTOG 9003, que evaluó más de 1000 pacientes a 4 brazos. Acá mencionar que comparó 3 brazos con el fraccionamiento estándar, que es el de 2 Gray fracción. Luego hizo un hiperfraccionamiento, que por ejemplo en este brazo era 1.2 Gray fracción, pero hacía 2 fracciones al día, por 5 semanas, para una dosis de 81.6. Eso quiere decir que eran aproximadamente más de 30 días de radioterapia con doble turno. Ustedes piensen que ya de por sí los servicios de radioterapia siempre hay una lista de espera, ya sean privados o públicos, por la cantidad de pacientes que hay. Si estos pacientes se trataran dándoles 2 turnos al día, pues esto haría que los pacientes utilicen doble tiempo el equipo de radioterapia. Entonces, aumentaría aún más la lista de espera de estos pacientes. Este otro fraccionamiento acelerado, que era 1.6 Gray por fracción, 2 fracciones al día también. Y el fraccionamiento acelerado con bus concomitante, también eran 2 fracciones al día. En la primera fracción daban 1.8 Gray y 6 horas después daba una fracción en un campo más pequeño, que sería el boost o la dosis de refuerzo, a 1.5 Gray. Igualmente, los 3 brazos de comparación hacían que el paciente ocupara en doble turno la máquina de radioterapia. Los mejores resultados en cuanto a la menor falla locorregional de estos grupos de comparación los obtuvo estos 2 grupos, que son fraccionamientos alterados, el hiperfraccionamiento y el fraccionamiento acelerado con boost. Tuvieron menor falla local. La pregunta es que si esos fraccionamientos son factibles en nuestra realidad, la respuesta es que no, por lo que explicaba antes. No se le puede dar es muy complejo darle 2 turnos al paciente. El paciente tiene que llegar, por ejemplo, a las 8 de la mañana, se hace el tratamiento, se va y regresa a 2, 3 de la tarde a hacer otra sesión. Ni para el paciente es cómodo, ni es factible para los servicios de radioterapia. Entonces tenían buenos resultados, pero con una forma muy compleja de reproducir esos fraccionamientos. Entonces, está este otro estudio que es el MARCH, que es no solo de laringe, sino es en general del rol de los fraccionamientos en radioterapia en cáncer de cabeza y cuello. Inicialmente en el 2006 se publicó este estudio y ya mostró en ese momento mejoría en supervivencia global y supervivencia libre de progresión con el hiperfraccionamiento versus el fraccionamiento convencional. Pero luego vino una actualización, que es esta que pongo acá, publicada en Lancet en el 2017, que hizo 2 grupos de comparación. En un grupo el fraccionamiento convencional, 2 Gray fracción, versus el fraccionamiento alterado. Estos mismos 3 grupos que le llamamos fraccionamiento alterado: hiperfraccionamiento, fraccionamiento moderadamente acelerado y fraccionamiento muy acelerado. Esos fueron los 2 grupos que comparó el primer segmento. Y otra comparación fue el fraccionamiento convencional, pero con quimioterapia concomitante versus fraccionamiento alterado. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Ya habíamos visto que el fraccionamiento alterado tenía mejores resultados. Este hiperfraccionamiento tenía mejores resultados, pero la incomodidad de darle doble turno al paciente. Y el resultado de este march, en esta actualización 2017, la comparación 1 consistía en 33 estudios, más de 11.000 pacientes analizados, y el hiperfraccionamiento tuvo beneficio en supervivencia global, con una diferencia absoluta a 5 años de 8% y a 10 años de casi 4%.
Y la comparación 2, que es este grupo, fueron 5 estudios, casi 1000 pacientes, y mostró ventajas de la radioquimio concomitante en cuanto a supervivencia global, tanto a 5 como a 10 años. Entonces, eso vino a cambiar un poco la forma de tratar a los pacientes. Nos olvidamos un poco, por así decirlo, del fraccionamiento alterado, de los hiperfraccionamientos, del doble turno en los pacientes, y adoptamos esta modalidad de tratamiento. Fraccionamiento convencional, pero con quimioterapia concomitante, que es lo que ha mostrado mejor beneficio que cualquiera de estas otras formas de tratar a los pacientes. Entonces, por eso es que la radio y la quimio concomitante y, por otro lado, la radioterapia hiperfraccionada es el estándar en tratamiento de cáncer localmente avanzado de cabeza y cuello. Conclusiones de laringe. Las decisiones se deben ser multidisciplinarias, incluyendo la opinión del paciente y teniendo en cuenta la disponibilidad de especialistas experimentados. Y también agregaría yo la disponibilidad de equipos de radioterapia con tecnología adecuada para las técnicas que ya mencioné antes. En estadios tempranos, radioterapia sola con fraccionamiento alterado puede ser el tratamiento de elección o cirugía en algunos casos seleccionados. En los estadios moderadamente avanzados, por ejemplo un T3, que tienen factores favorables, la radio y la quimio concomitante es el estándar. En estadios muy avanzados, un T4A, la laringectomía, excepto en pacientes que sean médicamente inoperables o en tumores irresecables como un T4B que contacta con la vértebra o con grandes vasos. La radioterapia adyuvante a la cirugía se debe pensar en casos que tengan factores patológicos desfavorables como márgenes, compromiso ganglionar, infiltración linfovascular, lo que mencioné en unas diapositivas anteriores. Las técnicas modernas de radioterapia, como lo son IMRT o BIMAT, disminuyen la toxicidad. En el siguiente tema voy a hablar un poquito más de esto de la toxicidad con estas técnicas. Bueno.